Emprendecultura ha sido el gran paraguas que ha permitido que las acciones que veníamos desarrollando desde hace casi una década para fortalecer el sector de la construcción de instrumentos musicales se consolidara en un solo proyecto que permitiera desarrollar acciones paralelas y en una línea de trabajo muy específica en las diferentes regiones del país. Primero significa reconocer la labor manual, que es muy importante en la fabricación de instrumentos musicales, pero también significa que se han elaborado unos referenciales o unas normas técnicas avaladas por ICONTEC, auditadas también por ICONTEC, que permiten tener ya unas referencias técnicas y mucho más claras sobre las características físicas de los instrumentos musicales que se fabrican en Colombia. Es la primera vez que se tiene este tipo de referenciales y de documentos técnicos, y la primera vez también que los constructores asumen que deben responder y respetar unas normas básicas que significan también mejores condiciones para los usuarios y para las personas en general que tienen acceso a los instrumentos. Desde la experiencia de luthiers colombianos quedan muchos frentes. Esperamos que podamos seguir desarrollando acciones en diferentes líneas para los próximos años, por ejemplo en investigación sobre el ámbito de la lutería, la parte específica de la organología, que es todo el estudio sobre los instrumentos musicales en Colombia, sobre el aporte de la lutería a la cultura y a la música en el país, la preservación de los instrumentos musicales, la posibilidad de que desde un oficio como estos, tradicional como lo es, se pueda también aportar a la innovación social en el país y sobre todo también a la sostenibilidad de actividades que se desarrollan en zonas de bastantes condiciones de vulnerabilidad.